¿Qué tal, compañeros? Buenos días. El día de hoy, atendiendo a la situación que el país vive, vamos a tener la clase de un modo diferente. Evidentemente, el contacto no está ahorita permitido por razones de seguridad, pero de cualquier forma ustedes van a estar respaldados por CECIJUC, la institución a la cual todos pertenecemos y con la que estamos desarrollando la licenciatura de Derecho. Mis queridos compañeros, por ahí en la semana les hice llegar la lectura de esta semana, la que corresponde al tema de exhorto o carta rogatoria. Nosotros a lo largo de esta materia hemos venido entendiendo diversos conceptos. Muchos de ellos nos han permitido entender la finalidad que tiene el derecho internacional privado. En esta ocasión vamos a desarrollar el tema del exhorto o carta rogatoria, que es una herramienta indispensable para poder llevar a cabo todos los procesos en los cuales, como todos sabemos, están interviniendo personas de distintas nacionalidades, sean físicas o morales. Para entrar en materia, compañeros, nosotros vamos a iniciar dando una pequeña definición de lo que es el exhorto. El exhorto o carta rogatoria internacional es un medio de comunicación procesal. Necesitamos entender y a lo mejor tal vez remontarnos a nuestro primer semestre, en el cual en la materia de introducción al derecho, por medio de los autores clásicos, conocimos que los distintos juzgadores tienen una competencia por territorio. Nosotros vamos entonces a entender que cualquier juzgador va a estar limitado en su acción respecto de la circunscripción territorial que tiene su jurisdicción. En este caso, el hecho es que el instrumento del exhorto o carta rogatoria nos va a permitir traspasar esas barreras. Sin embargo, no propiamente para el ejercicio de la acción, sino más bien con el propósito de lograr que todas las personas tengan acceso a la justicia. Me explico. Nosotros vamos a tener un acto de comunicación. Eso es el exhorto. Materialmente se va a expresar a través de una carta, la cual es redactada por el juez que conoce de la causa de origen. Es decir, si nosotros presentamos un juicio por cuestiones, no lo sé, de un divorcio, de alimentos o cualquier materia, llámese mercantil, civil o todas las que sabemos que contempla el derecho internacional privado, vamos entonces a tener como el apoyo principal en la elaboración del exhorto. Yo materialmente presento el acto jurídico, por ejemplo, en la Ciudad de México, y vamos a suponer que nuestra contraparte está en Suecia. El hecho es que el juez de la Ciudad de México no tiene material competencia sobre el territorio sueco. Sin embargo, a través de la suscripción de diversos tratados internacionales y apegándonos al principio de reciprocidad, vamos a poder extrapolar o vamos a decir, extender las facultades del juzgador en el sentido estricto solamente de actos de comunicación procesal. ¿A qué me refiero? Dentro del exhorto nosotros vamos a poder solicitar actos enunciativos, más no constitutivos de derecho. Más adelante explicaremos esta parte. ¿A qué me refiero con actos enunciativos o procesales? Vamos a suponer, si yo dentro de un juicio necesito realizar el emplazamiento para la acción inicial, ese podrá ser materia del exhorto. ¿Qué otro tipo de notificaciones? Por ejemplo, a través de los tratados internacionales de allegamiento de pruebas o algunos de notificación para comparecencia de testigos, distintos actos que en sí solamente van a tener la finalidad de hacer del conocimiento de una persona en el extranjero que se está llevando a cabo un proceso en el cual está involucrado de un modo directo o indirecto y el juzgador lo va a invitar a comparecer o lo va a emplazar para los efectos jurídicos a que haya lugar. Nosotros entonces, para concluir un poco con esta pequeña definición, vamos a entender al exhorto como el acto a través del cual un juez de una materia de una determinada competencia
va a solicitar el apoyo de un juez homólogo en un país extranjero para efectos de llevar a cabo actos materialmente procesales dentro de una jurisdicción distinta. Como estábamos comentando, en el ejemplo, el juez de la Ciudad de México va a emitir este exhorto o carta rogatoria para solicitarle al juez de Suecia que se emplace a su contraparte. Ahora, nosotros atendiendo a esta definición vamos a tener que llevar a cabo distintas acciones para poder llevar a cabo el trámite de este documento. En un primer momento, nosotros cuando tengamos conocimiento, aquí partiendo de nuestro ejercicio como abogados, ustedes ahorita tienen que tener ya la visión de los abogados que van a ser o de los que ya están empezando a hacer. Nosotros, en ese sentido, desde el momento que tenemos conocimiento de que nuestro cliente va a tener una acción con una persona fuera del territorio nacional y fuera de la jurisdicción que nosotros vamos a tener para iniciar la acción, vamos a preparar todo el exhorto. ¿A qué voy, compañeros? Nosotros en el exhorto vamos a tener que presentar una serie de requisitos que permitan que este exhorto cumpla con las legalidades internacionales. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, nosotros vamos a presentar nuestra acción suponiendo que el documento contemple un traslado. Esos documentos van a tener que estar debidamente legalizados. ¿Cómo se hace esa legalización internacional? Ya lo hemos comentado en clases anteriores, pero vamos a dar un pequeño repaso a través del apostillamiento. Nosotros en esta materia hemos trabajado el apostillamiento como la forma de darle legalidad internacional a un documento oficial. Vamos a suponer, en el hipotético que establecíamos hace rato, si es un divorcio, yo tendré que apostillar el acta de matrimonio a través de la cual se está sentando la base de la acción. Si yo, por ejemplo, tengo dentro de las documentales una acción de alimentos, tendré que apostillar las actas de nacimiento de mis menores. Si yo tengo una demanda de arrendamiento, tendré que apostillar todas las documentales que contempla ese acto. ¿A qué me refiero, compañeros? Por ejemplo, en el hipotético de una compraventa, la escritura, una factura, distintos documentos que tienen que estar debidamente respaldados por el Estado mexicano y que van a cumplir con la legalización. ¿Para qué? Para tener el efecto de prueba plena en el extranjero, ejerciendo la acción a través de una calidad de probanza pública. Acuérdense que dentro de las probanzas que en el derecho se establecen, la probanza pública o la documental pública tiene la calidad de pleno valor probatorio, es decir, el contenido y alcance de esa prueba va a estar determinado como un acto de autoridad y por lo tanto no son objetables y tienen un peso superior a el de algún otro tipo de prueba. En ese sentido, ustedes en el momento que estén materialmente preparando su demanda, van a elaborar la acción fundando, motivando, como ya lo hemos comentado, pero en su apartado de pruebas, estas pruebas tendrán que estar debidamente apostilladas. ¿Cómo se puede hacer el apostillamiento? Lo hemos comentado, hay departamentos especiales de legalización en cada uno de los estados. En la Ciudad de México se puede hacer a través de notarios públicos o, en su caso, también a través de la Secretaría de Gobernación. Aquí vamos a tener que entender, a partir del tipo de documento que nosotros vayamos a apostillar, cuál va a ser la autoridad que nos va a permitir llevar a cabo ese apostillamiento. Volviendo a la explicación, yo presentaré entonces mi demanda con las documentales públicas debidamente legalizadas y un traslado. Aquí hay que tener mucho cuidado porque dentro de ese traslado yo voy a tener que establecer una traducción. Aquí esta traducción va a tener que ser en razón de el idioma oficial al cual yo voy a dirigir mi acción. Vamos a suponer que en lugar de estar pensando en Estados Unidos, nuestra contraparte estuviera en Francia. Todos sabemos que en Francia el idioma oficial es el francés.
Si nuestra contraparte estuviera en Alemania, nuevamente la traducción tendría que ser en alemán. Nosotros, en el momento que estemos brindando la asesoría para nuestros clientes, tendremos que tener el cuidado de establecer todos esos elementos con claridad para efectos de poder llevar a cabo este trabajo. Por otro lado, me gustaría precisar o aclararles que este tipo de legalización y de traducción que se tiene que acompañar no es una traducción simple. Es decir, yo no puedo tomar mi documento y meterlo a algún tipo de traductor electrónico. Nosotros tenemos que acudir a los peritos. El Tribunal de la Ciudad de México cuenta con un listado de peritos que nos permiten tener la calidad de peritos oficiales con la traducción certificada y debidamente legalizada. Acuérdense que no es lo mismo la terminología común que a veces las terminologías legales. En ese sentido, nosotros tendremos que tener cuidado de que los peritos certificados hagan la traducción adecuada para que el efecto jurídico que se genere con nuestra acción sea el que se está esperando. En razón de eso, tendremos que contemplar todo esto. Una parte muy importante, compañeros, es que ustedes como abogados van a tener que hacer toda la cotización de estos actos. ¿Por qué? Porque la legalización de un documento tiene un costo, el apostillamiento va a tener un costo y dependiendo de la complejidad de la acción o la cantidad de pruebas, ustedes tendrán que hacer una cotización al momento de que ustedes vayan a presentarle una propuesta de honorarios al cliente. ¿Por qué? Porque también la pericial, el perito traductor va a costarles. En razón de todo eso, nosotros como abogados tenemos que entender que todos esos pasos son indispensables cuando las acciones son de carácter internacional. En razón de eso, vamos nosotros a seguir avanzando en este tema y el Tribunal Superior de Justicia va a tener también la ardua tarea de revisar que todos nuestros actos estén debidamente cumplimentados. En el momento en el que yo presente una acción de carácter internacional y este no esté debidamente requisitado, puede ser que nos prevengan o incluso que nos puedan desechar la acción. En razón de eso, nosotros tenemos que ser muy meticulosos al momento de preparar este tipo de acción, toda vez que son acciones de una importancia técnica superior y que requieren muchísima atención. Aquí nosotros vamos a tener bien claro que el hecho de que presentemos una acción va a llevar un traslado y todas estas copias se tienen que presentar también de manera original. Es decir, mi traslado no puede ser un traslado simple como lo haríamos en cualquier otra acción. Todas nuestras documentales tienen que estar debidamente legalizadas. ¿Por qué? Porque en el momento que el juez la reciba y remita estos autos en el traslado, va a tener el juez del extranjero que revisar que esas acciones o esos actos jurídicos estén debidamente apegados a los tratados internacionales. En razón de eso, nosotros vamos a tener una carga superior toda vez que imagínense ustedes que lleguen a cabo esta acción y en el momento que ya se hizo todo el trámite de llevar a relaciones exteriores o dependiendo de la vía que vayan a elegir, que lo vamos a ver más adelante, llegue al juez del extranjero y de pronto el juez diga este documento no cumple con los requisitos y nos pueden desestimar la acción devolviendo el acto al juez de origen y todo esto evidentemente además de generar un costo adicional a nuestros clientes pues nos hace perder tiempo, nos hace quedar mal ante los clientes. Entonces son acciones que deben de estar muy bien cuidadas para que nosotros podamos eximir o exaltar la calidad de nuestro trabajo. Pero bueno, nosotros vamos entonces a retomar la parte del exhorto. Yo les explicaba hace ratito y les decía que más adelante les iba a explicar la parte de la diferencia de una acción declarativa o una diligencia declarativa y una de carácter coactivo. Nosotros solamente podemos tramitar a través del exhorto las declarativas. ¿En razón de qué? En razón de que no exigen ningún tipo de efecto jurídico para la propia
aplicación de la misma. Es decir, si yo voy a notificar a alguien o voy a citar a alguien, ese acto solamente va a generar un conocimiento, sin embargo, no va a necesitar de la coacción del Estado. En cambio, si yo tuviera o quisiese a través de un exhorto llevar a cabo la ejecución de una sentencia mercantil en donde voy a solicitar el pago, un embargo o cualquier tipo de acción coactiva, no puede ser a través de la vía del exhorto. En ese caso, cuando ustedes lleguen a ese punto de su juicio internacional, tendrán que llevar a cabo en el estado extranjero una solicitud directa en la cual el juez competente va a llevar a cabo la analogía de los derechos comparados. En este caso, el juez va a ver que los actos materialmente ordenados por la sentencia no violenten ningún principio jurídico o una norma local. En razón de eso, es la distinción entre la vía del exhorto y la vía coactiva, en la cual el juez va a tener que hacer un análisis distinto. Para dejar un poquito más claro este tema, nosotros podemos utilizar un ejemplo, por decir, en el caso de algunos países de Medio Oriente, a veces hay acciones de sanción infamante, por ejemplo, pues tal vez incluso la mutilación de una extremidad o situaciones de privación de libertad, otras derivadas de obligaciones civiles. En el Estado mexicano, ese tipo de sentencia, si nos llegara y trataran de ordenarle a un juez mexicano civil hacer algún tipo de esas penas, estaría contrario a los principios de nuestra Constitución. El juez se vería obligado, tal vez llevaría a cabo la ejecución por lo que se refiere al embargo o algún tipo de coacción económica. Sin embargo, las penas infamantes están prohibidas por nuestra Constitución, y también el hecho es que por una obligación de carácter civil nadie puede ir a la cárcel. Entonces, ese es el ejemplo ideal para entender la diferencia y por qué a través de la vía del exhorto sí se puede hacer de conocimiento acciones declarativas procesales y no así coercitivas. Pero bueno, espero que todos hayan realizado la lectura. Aprovecho un pequeño paréntesis para felicitarlos. Estuve revisando los trabajos que me hicieron llegar. Como siempre, son trabajos de mucha calidad. Les agradezco el esfuerzo y toda la dedicación que ponen en la materia. Espero que cualquier duda que ustedes tengan me la hagan llegar a través de los comentarios. Yo trataré de responderles, o si no, directamente por el correo electrónico en el cual ustedes hacen llegar sus trabajos. La intención de llevar a cabo la clase de esta manera es no perder el tiempo, compañeros. Entonces les agradezco el tiempo y el esfuerzo que van a poner. Créanme que yo prefiero mucho más dar la clase de manera personal porque hay una retroalimentación más fácil, pero de cualquier forma ustedes saben que yo atiendo todas las dudas y correos que ustedes me hagan llegar, y de manera pronta trataré de atender todo para que este tema quede claro. Como hemos venido viendo, compañeros, este tema es un tema de mucha relevancia. Nosotros sin este exhorto no vamos a saber o no vamos a poder llevar a cabo el inicio de un proceso. Es importantísimo para mí. Hemos llevado a cabo una serie de puntualizaciones de temas anteriores para ir avanzando y llegar a esta parte. En este caso, por ejemplo, tendríamos que entender que todo este proceso es posterior a la clase anterior que vimos del reenvío, en la cual ya se determinó cuál es el juez competente para desarrollar la acción. En ese momento el juez de origen va a declinar competencia o va a declarar su competencia y tendrá entonces el paso de la admisión. El paso procesal siguiente, una vez que está admitido, es solicitar al juez de la causa, o el propio juez lo acordará de oficio, el elaborar el exhorto para que materialmente se lleve a cabo este emplazamiento. ¿Qué tenemos que cuidar de manera práctica en los juzgados cuando ya tenemos nuestro proceso establecido, ya se cumplieron todos los requisitos? Nosotros, sea de manera oficiosa o sea a través de una petición,
solicitamos la elaboración del exhorto. Materialmente nosotros vamos a comparecer en el juzgado y en el juzgado nos van a hacer la entrega del exhorto. El exhorto físicamente es un escrito, un oficio que se va a elaborar a título del juez, solicitando al juez del extranjero la acción material. ¿Qué parte tenemos que cuidar muy bien? Nosotros dentro de nuestro exhorto tenemos que cuidar perfectamente los datos. A veces estos documentos son elaborados, bueno, no a veces, siempre son elaborados por las secretarias de los juzgados. Nosotros sabemos la carga de trabajo tan importante que tienen a veces y de pronto una distracción puede generar un error que puede ser gravísimo para nuestro proceso. En el momento que nosotros lleguemos al juzgado, nos van a entregar materialmente el exhorto original firmado por el juez, firmado por el secretario de acuerdos. ¿Qué tenemos que cuidar? Que los datos de nuestro exhorto sean correctos. ¿A qué me refiero? El expediente, número, las partes, sin faltas de ortografía, que los nombres correspondan con los nombres de las personas involucradas, que efectivamente esté bien dirigido, es decir, nosotros tenemos que corroborar que esos datos sean los del juez que nosotros necesitamos. ¿Cómo vamos a corroborar eso? En razón del domicilio del país extranjero en el cual nosotros vamos a solicitar la acción, vamos a corroborar cuál es el juez competente de la materia que está. Nosotros tenemos, como siempre se los he dicho como abogados, que estudiar mucho. Esa parte es una parte fundamental, porque imagínense ustedes que después de todo este proceso el juez o la secretaria lo dirija a una autoridad equivocada. Nosotros estaríamos perdiendo incluso meses de trabajo con una acción de esa naturaleza. Es por eso que es muy importante. Yo sé que en ocasiones los propios abogados utilizamos pasantes y utilizamos personas que nos apoyan. Ustedes, cuando estén, sean como pasantes o sean como abogados, este tipo de actos tienen que ser muy bien cuidados. ¿Qué más va a pasar el día que ustedes vayan a recoger ese documento? Les van a solicitar asentar una razón. Ya en algún momento hemos comentado qué es asentar una razón. Es algo muy fácil, que a veces nos intimida porque no lo hemos hecho. Sin embargo, asentar una razón es que nos van a pedir que señalemos que estando en las instalaciones del juzgado que corresponda, el día tal, a la hora tal, se tiene que tener mucho cuidado. Al asentar una razón no podemos utilizar números, todo está con letra, la letra debe ser legible y tiene que señalar que tenemos de común acuerdo, tanto el juzgado como nosotros, los términos en los que está emitido el exhorto. En el momento que nosotros asentemos esa razón, vamos a tener que señalar que ese exhorto se elaboró en razón del acuerdo de fecha tal, en foja tal, y es para los fines de llevar a cabo el acto tal. Esa parte, compañeros, es una parte técnica práctica que nosotros tenemos que conocer. Probablemente regresando a clases yo trataré de hacerles un ejercicio para que ustedes aprendan a sentar una razón. Es un ejercicio práctico, incluso en algunos juzgados tienen ya algunos modelos para que ustedes se guíen, sin embargo no todos los tienen y es muy importante y es muy conveniente pues saberlo hacer desde el momento en que nosotros llevemos a cabo ese acto. Pero bueno, materialmente nos entregan el oficio exhorto con las copias de traslado y todo lo que se va a entregar ante la autoridad extranjera. ¿Cuál sería la pregunta siguiente, compañeros? Nosotros, ¿ante qué autoridad vamos a llevar todo este proceso para efectos de ejercer la acción del emplazamiento o la acción de tramitar este exhorto internacional? Bueno, nosotros vamos a tener una distinción dentro de los apuntes que yo les hice llegar. Nosotros vamos a tener que cuando el exhorto salga de los juzgados del fuero común del Distrito Federal, vamos a tener que la Dirección General y de Estudios Legislativos es parte de la subdirección consultiva de la propia Secretaría de Gobernación. Nosotros vamos a acudir, por ahí viene el domicilio,
está en la delegación Venustiano Carranza. Esto es para los juzgados del Fuero Común del Distrito Federal. Nosotros también podemos dirigir la tramitación de un exhorto a través de la Dirección General de Gobierno. Esta está ubicada dentro de Río Amazonas, por ahí también viene en el apunte que les entregué. Todas estas direcciones se van a encargar de hacer una dictaminación. Esto es, por lo que comentábamos hace rato, si en algún punto, ya sea al juzgado o a nosotros mismos, se le fue algún detalle, ellos van a ser los encargados de revisar que estos exhortos cumplan con todos los requisitos internacionales. Ellos entonces podrán hacer una valoración y dar luz verde para que se tramite, o en su defecto nos lo devolverán especificando cuáles son los incumplimientos. En el momento que eso pase, nosotros tendremos que promover ante el juzgado las rectificaciones que sean necesarias para efecto de que ese trámite cumpla con todos los elementos esenciales de legalidad internacional que se establecen en los tratados internacionales. Pero bueno, continuando con las distintas instancias, nosotros también podemos, ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de las propias oficinas que existen en cada delegación política, nosotros cuando vamos a tramitar nuestro pasaporte vamos a ir a una de estas oficinas. Esas oficinas nos van a apoyar para elaborar también este tipo de trámite. Y por último, hay una sección consultiva dentro de las embajadas de cada uno de los distintos países que también nos pueden ayudar a llevar a cabo esta valoración y tramitación del exhorto. Aquí nosotros vamos a tener que valorar la conveniencia, a veces por distancia, incluso a veces por carga de trabajo de las propias instancias, pero todas estas son las opciones que nosotros vamos a tener para llevar a cabo la tramitación de un exhorto o carta rogatoria internacional. Pero bueno, vamos a nosotros a continuar con estos distintos elementos que tenemos que valorar, para los cuales nosotros vamos a llevar a cabo un pequeño paréntesis en el cual esta parte, compañeros, todavía no la vamos a tener muy clara porque es un poco complicado darle un orden a todos estos temas. Nosotros vamos a tener distintos convenios internacionales que van a estar vinculados con el exhorto. En ese sentido, más adelante, otro de los temas que nosotros vamos a abordar va a ser el tema de tratados internacionales, y en ese momento nosotros vamos a conocer el contenido de distintos tratados. Pero bueno, aquí con el propósito de no dejar de lado esta parte de los tratados internacionales, aunque no es propiamente la parte medular de lo que necesitamos aprender en esta clase, sí tenemos que entender y saber cuáles son los tratados que nosotros vamos a tener. El principal tratado que nosotros tenemos que conocer en esta naturaleza, bueno, el principal, tal vez uno de los principales, va a ser la Convención de La Haya, en el cual se encuentran suscritos muchísimos países. Por ahí en el material que les envié viene un listado de los países que están suscritos a este convenio. Este convenio es una convención que se llevó a cabo para efectos de suprimir y de dar ligereza a los trámites internacionales. ¿A qué me refiero? Nosotros, como parte de los requisitos que hablamos hace ratito para presentar el exhorto, hablábamos de que los documentos tienen que estar debidamente legalizados. ¿A través de qué? A través del apostillamiento. Nosotros, entonces, vamos a tener que hacer una revisión de quiénes son las naciones que están suscritas a esta convención. ¿Por qué? Porque a través de este listado de países adheridos a la Convención de La Haya, que suprimen los requisitos de legalización, vamos a estar exonerados de hacer el trámite del apostillamiento. Ojo, solamente cuando los trámites de los juicios que nosotros vayamos a establecer o a entablar la acción
va a estar vinculado con el país que es suscriptor. Por ejemplo, vamos a mencionar solamente algunos, la lista es muy grande, pero Albania, Alemania, Finlandia, Francia, Granada, Yugoslavia, Argentina, Holanda, Hungría, es decir, hay una infinidad de países que estaríamos exentos de llevar a cabo el apostillamiento. No obstante, no todos los países del mundo están suscritos a esta convención. Es por eso que yo les hice llegar el material en el cual vienen todas las naciones. Si nosotros vamos a tramitar un juicio con alguno de los países que están en esa lista, no vamos a necesitar desahogar el trámite del apostillamiento. ¿Por qué? Porque atendiendo al principio de reciprocidad, esos estados reconocen los documentos mexicanos como legales y viceversa. México les reconoce a todos esos países los documentos en copia certificada como legales. Entonces vamos a ahorrarnos ese paso. Como les expliqué, la intención de ese trámite o de ese tipo de convención es hacer o aligerar los procesos internacionales. Esa es una parte que nosotros tenemos que tener clara. Evidentemente la regla general es la legalización, sin embargo esa convención nos permite no llevar a cabo ese proceso. Este trámite va a ser indispensable que se revise todas las ocasiones, compañeros, porque yo siempre les he expresado que el derecho es una materia viva. Todos los días hay actos novedosos, todos los días la propia norma se va actualizando y es por eso que ustedes pueden, a través de la página de la Secretaría de Relaciones Exteriores, corroborar cuáles son los países que están adheridos a este tipo de convención. ¿Por qué? Porque la convención llevó una primera suscripción, sin embargo, gracias a los esfuerzos diplomáticos y las distintas acciones de carácter internacional, muchos países siguen suscribiéndose. Entonces, para efectos de cumplir cabalmente como abogados, tenemos que llevar a cabo este tipo de revisión. Incluso, como yo siempre se los he dicho, aunque ustedes hayan tramitado ya distintos actos similares, puede ser que si uno de esos juicios se llevó hace un año, el país en el cual ustedes tuvieron que apostillar, a lo mejor este año ya no tengan que apostillar. Entonces la sugerencia, siempre con el afán de ser prácticos, es tomar 2 minutos, aprovechar la tecnología para efectos de llevar a cabo la revisión de estos documentos. Pero bueno, una vez que nosotros ya tengamos realizado ese acto, vamos a poder decidir si es necesario o no realizar el apostillamiento de las documentales y efectivamente esto tiene un impacto directo respecto de los costos de la propia acción que ustedes van a emprender y por lo tanto les repercute a ustedes en su utilidad y les repercutirá a sus clientes dentro del costo del propio proceso. Es por eso que es muy importante nunca precipitarnos y sí llevar a cabo toda la corroboración de la información y que esté actualizada para no cometer este tipo de errores. Pero bueno, compañeros, yo les comentaba hace un momento respecto de distintos tratados. Mencionaba la Convención de La Haya, en la cual se exime de la legalización a través del apostillamiento por el principio de reciprocidad. Otro de los convenios que nosotros tendremos que revisar y que corroborar en su momento va a ser el convenio de La Haya sobre notificación o traslado de documentales judiciales en materia civil o comercial internacional. Otro de los tratados que nosotros vamos, y ahorita no se me estresen, sé que es mucha información, en su momento yo les haré llegar, ya se los he expresado, un libro completo electrónico de tratados internacionales, así como el resumen. Entonces, ahorita lo único que quiero es que ustedes conozcan los tratados. Sin embargo, en su momento, cuando lleguemos a ese punto de la asignatura, tendremos esa tarea un poco más desmenuzada. Ahorita es conocimiento. Pero bueno,
Otro de los convenios internacionales es el Convenio de La Haya sobre obtención de pruebas en el extranjero, esto en materia civil y comercial. Tenemos también por ahí la Convención Interamericana sobre exhortos o cartas rogatorias. En este caso es una muy buena guía en el momento que ustedes vayan a participar dentro de un proceso y se tengan que elaborar. En este viene un poco más todavía detallado todo lo que es el proceso del exhorto, les serviría mucho como una referencia. También tenemos la Convención Interamericana de protocolos adicionales en cartas rogatorias y la Convención Interamericana sobre recepción de pruebas del extranjero y el protocolo adicional. Esto se menciona así solamente por dar de alguna manera la referencia. Compañeros, como yo les he dicho, siempre en el derecho nosotros podemos estar innovando. Los tratados internacionales son una materia y una de las fuentes formales del derecho más importantes en materia internacional. En razón de eso, estos se mencionan solamente con respecto a trámites de proceso internacional. Sin embargo, hay un montón de tratados más, por ejemplo, el de devolución de menores, hay tratados sobre temas mercantiles, navieros, hay un montón de materias que nosotros podemos intentar, y dentro de esas acciones el exhorto puede tener de algún modo una referencia, y es por eso que es tan importante que nosotros conozcamos todos estos documentos internacionales y podamos hacer buen uso de la parte en la cual se vea influida la acción específica que nosotros vamos a desarrollar. Pero bueno, retomando un poco lo que decíamos antes de esta parte de los tratados internacionales, una vez que nosotros presentamos en alguna de las, por ejemplo, instancias que habíamos mencionado, como la Dirección de Asuntos Jurídicos, sea Gobernación, sea Relaciones Exteriores, ese dictamen que ellos van a elaborar va a permitir corroborar que todo nuestro exhorto, nuestra acción y los elementos que el propio juzgador emite para llevar a cabo este proceso cumplan, certificando que los convenios cumplen, que los trámites cumplen con los convenios y las convenciones ya mencionadas. Esa parte siempre es de mucha ayuda. ¿Por qué? Porque es mejor que nos devuelvan un trámite cuando todavía está en el territorio nacional a que tenga que salir, llegar allá, que lo revisen y perderíamos más tiempo. Entonces nosotros vamos a tener por ahí que dentro de la tarea que tienen estas áreas jurisdiccionales o estas áreas revisoras del trabajo jurisdiccional, vamos a tener que, ellos van a tener que corroborar que se cumpla, por ejemplo, con la declaración tercera del artículo 6 del convenio de tramitación de exhortos o cartas rogatorias, para efectos de ¿qué? De que el documento cumpla con su legalidad. En el momento que ellos corroboran esto, hay una certificación internacional, lo que nos da mucha tranquilidad en base al proceso que nosotros estamos desarrollando. Por ahí les hice llegar los distintos elementos que se van a contemplar. Ahora, mis queridos compañeros, normalmente en esta clase parte de la práctica o parte de la acción que yo les solicito es la elaboración de un exhorto. Así como la clase anterior hicimos un reenvío, en esta clase normalmente una vez que se acaba esta explicación que acabamos de tener, yo les solicito a ustedes que desarrollen a través de un ejercicio manual un exhorto materialmente. Yo siempre trato de ser muy claro en la forma en la que se elaboran los documentos, y pues bueno, en este caso, como no estamos presencialmente, les voy a suplicar que como parte de la tarea o como un trabajo adicional a lo que hemos venido desarrollando, me hagan favor de elaborar un exhorto. Ese exhorto me lo van a enviar a mi correo electrónico, como lo hacen siempre con todas las tareas,
La única particularidad es que tiene que estar hecho a mano, porque yo no quiero que estén ustedes bajando documentales que tengan en internet. El exhorto materialmente está compuesto de lo siguiente: un rubro en el cual nosotros vamos a encontrar los datos generales del proceso, las partes que intervienen, el órgano jurisdiccional ante el cual se está presentando la controversia, se va a establecer la fecha y el lugar, es decir, Ciudad de México, es decir, Toluca, Estado de México, es decir, donde ustedes estén entablando esa acción. Posterior a ello, va a iniciarse a partir de la competencia del juez que está emitiendo el exhorto. En este caso, sé juez de la Ciudad de México, Pablo no sé qué, titular del juzgado número X, y ahí mismo se va a establecer como parte del fundamento el origen de sus facultades, de conformidad con el reglamento interior del Tribunal Superior de la Ciudad de México o de lo que sea. Se establecen todas las facultades, se solicita, se ruega al juez de Suecia, para volver al ejemplo de Francia o del Estado extranjero, en turno, porque ahí todavía no sabemos quién va a ser el competente, se sirva y se tiene que establecer muy claramente la acción material que se le está pidiendo al juez. Se sirva a llevar a cabo el emplazamiento de la parte demandada, se sirva a llevar a cabo la citación como testigo de, se sirva solicitar el envío de la prueba tal, o indistintamente. Una vez que ya se estableció el juez y las facultades, se va a señalar la materia o la acción que se está solicitando al juez extranjero. Una vez que nosotros cumplimos con esta parte, se tiene que establecer que esa solicitud se lleva a cabo en apego al tratado internacional, por ejemplo, de pruebas, de exhorto o el fundamento que se solicite. Adicionalmente, se va a enlistar todas las pruebas y todo el traslado, señalando específicamente la forma, es decir, se remite copia simple de la demanda con la debida traducción en el caso que el país extranjero tenga un idioma distinto al de origen, y señalando las pruebas correspondientes a la base de la acción. En el hipotético de que sea un país que no está dentro del listado que comentamos hace un momento, tendría que estar señalado el perito traductor y legalizado todos los documentos. Si el país es como parte de los del listado, esa legalización de apostillamiento no se tendría que expresar y se tendría que hacer una pequeña nota refiriendo que no se emiten apostillados con apego a la Convención de La Haya de legalización de trámites internacionales. Una vez que se cumple, se tiene que certificar o avalar por el secretario de Acuerdos y ser suscrito de puño y letra por el juez de ese juzgado. Ese documento no puede llevar faltas de ortografía. Ese documento tiene que estar muy bien cuidado, como ya les comentaba al principio de esta exposición, que los nombres, que las acciones estén bien delimitadas. Otro de los requisitos fundamentales, por ejemplo, en el caso de que sea un emplazamiento, nosotros tendremos que señalar el domicilio completo de dónde se va a desarrollar esa acción. En el caso de citar a una persona, tendremos que señalar él o los domicilios, puede ser domicilio particular, puede ser del trabajo, donde puede ser localizado. Tenemos que tener mucho cuidado con esta parte, es algo en lo que tenemos que hacer mucho hincapié con los clientes. ¿Por qué? Porque si todo está bien hecho, sin embargo el domicilio tiene algún error, no va a surtir los efectos jurídicos. Muy probablemente el actuario del extranjero acudirá y el domicilio tal vez no lo encuentre o tal vez sea incorrecto. Un solo número que esté mal, una sola calle que esté mal, va a dar al traste con todo el trabajo que estamos elaborando.
Otra de las recomendaciones prácticas que tal vez yo les haría sería incluir un croquis, tal vez fotografías del inmueble, si se pueden conseguir incluso en Google o los propios clientes a veces tienen. ¿Por qué? Porque eso va a ser un elemento de referencia muy importante que va a permitir que los actos cumplan materialmente con el fin para el cual se están solicitando. Nosotros, compañeros, una vez que cumplamos con este exhorto y se realice el trámite que ya comentamos, la Secretaría de Relaciones, las embajadas o quien vaya a ser la instancia que nosotros elijamos para este trámite, va a proceder a hacer el envío de dichos documentos a el país de origen, y ese país a su vez los recibirá, abrirá un expediente en el cual se dará trámite a todo este proceso. En el momento que nosotros cumplamos como juzgado extranjero con las acciones solicitadas, tenemos la obligación de devolver los autos con las certificaciones correspondientes a efecto de tener prueba de que los emplazamientos o las acciones que se desarrollaron cumplen con esos requisitos. A grandes rasgos, mis queridos compañeros, esto es el exhorto, es un instrumento fundamental. Nosotros lo vamos a manejar no solamente en este tipo de juicios internacionales. Por ahí, cuando nosotros hablábamos de conflictos interprovinciales en el tema de conflicto de leyes, nosotros sabemos que incluso al interior de los países como México, en donde hay distintas provincias con autonomía judicial, nosotros vamos a necesitar este tipo de exhorto. Es decir, creo que será algo que va a estar dentro del ejercicio profesional de nuestras vidas muy frecuentemente. ¿Por qué? Porque a veces hasta en un simple divorcio, unos alimentos, una demanda de carácter civil, el domicilio de nuestra contraparte puede estar en alguno de los estados del interior de la República, y el exhorto en ese caso servirá como un medio de comunicación procesal. ¿Cuál sería la diferencia en conflictos interprovinciales y en conflictos internacionales? Pues evidentemente es la figura jurídica en base al fundamento. Es distinto, aunque materialmente sea similar, es distinto el fundamento. ¿Por qué? Porque mientras en México hay una constitución que rige en todo el territorio nacional, si es cierto que hay constituciones locales, tenemos un orden general que rige para todos. En la materia internacional esto no existe. En la materia internacional cada estado va a tener su propio orden judicial, sus propias normas, y evidentemente sería un poco la diferencia. Sin embargo, materialmente pudiera servirles como referencia el exhorto que se manda entre estados de la República, solamente a modo de ejemplo. Entonces, compañeros, pues bueno, espero haber aclarado un poco este tema. Espero que esta crisis de salud pase pronto para poder seguir estando con ustedes y estar directamente. Siempre para mí es más fácil expresar todo el conocimiento, y además, como les decía yo en un principio, la interacción se facilita mucho más. Sin embargo, pues bueno, no pasa nada, vamos a tener que aprovechar las herramientas tecnológicas. Yo creo que voy a ir preparando los distintos temas así y vamos a ir avanzando, compañeros. La parte que yo les suplico es que no me dejen de estudiar las temáticas que les envío, no me dejen de enviar sus trabajos para efectos de poder cumplir con todo el programa y poder llevar a cabo un curso satisfactorio para que ustedes el día de mañana cumplan con las necesidades y requerimientos como abogados. Todo este tipo de temas son un poco complicados, lo entiendo. Les reitero, cualquier duda, háganme el favor de enviarla al correo, lo comentamos sin cuidado, incluso podría ser tal vez un video complementario atendiendo a las dudas, no lo sé, o iré atendiendo particularmente a cada quien, aunque en mi experiencia como docente, las dudas que tiene uno u otro a veces son dudas que más de uno los tiene. Entonces tal vez si nosotros pudiéramos dar, no lo sé, de aquí al miércoles
para que ustedes me hagan llegar todas esas dudas. Tal vez el día jueves yo les pudiera hacer un video aclaratorio de todo este tema, en donde todos puedan escuchar las respuestas a las dudas y poder tener lo más claro el tema, para efectos de que su cultura jurídica se encuentre debidamente cubierta. Compañeros, pues yo les reitero el agradecimiento por la paciencia, por el tiempo. Por favor, no se me desanimen, sigan estudiando muy duro, tienen muchas cosas que aprender y pues nos estaremos viendo pronto.